En 1951, un joven de 22 años recibió su primer cheque de pago. Trabajaba como asistente en una pequeña firma de inversión en Filadelfia llamada Wellington Management. Su sueldo era de $58 a la semana. Con ese primer cheque, hizo algo que parecía insignificante en ese momento. Apartó una parte para invertir. No mucho. Lo que pudo. Una cantidad que hoy parecería ridícula. Su nombre era John Clifton Bogle. Todo el mundo lo conocería después como Jack Bogle, y lo que ese joven de 22 años empezó a construir con $58 semanales se convirtió décadas después en Vanguard, la gestora de fondos de inversión más grande del mundo, con más de $8 billones bajo administración. Pero eso no es la parte más importante de esta historia. La parte más importante es lo que Bogle descubrió trabajando en esa firma. Lo que lo llevó a crear algo que Wall Street nunca había visto, y que cambió para siempre cómo el mundo ordinario puede invertir. Y la lección que dejó para cualquier persona que cree que necesita mucho dinero para empezar a invertir. Hoy vamos a contar esa historia, porque la respuesta a cuánto necesitas para empezar a invertir es probablemente mucho menos de lo que piensas. Y la historia de Bogle es la mejor evidencia de por qué. John Bogle nació en 1929 en Montclair, Nueva Jersey, justo en el año del gran crack bursátil que desencadenó la Gran Depresión. Su familia perdió casi todo en esa crisis. Bogle creció entendiendo desde pequeño que el dinero puede desaparecer y que la única defensa real es la disciplina y el conocimiento. Estudió economía en Princeton con una beca, ya que su familia no tenía los recursos para pagarlo. En su tesis de grado, eligió un tema que en 1951 era considerado poco interesante por la mayoría de los estudiantes: los fondos de inversión mutuos y su desempeño comparado con el mercado. Lo que encontró en esa investigación fue perturbador. Los fondos de inversión activos, aquellos gestionados por profesionales que cobraban comisiones por seleccionar acciones, no superaban consistentemente al mercado. En promedio, y después de descontar sus comisiones, rendían menos que el índice general. Esa tesis no era famosa en 1951, pero plantó la semilla de una idea que Bogle tardaría 20 años más en desarrollar completamente. Después de Princeton, entró a Wellington y pasó los siguientes años aprendiendo el negocio de la inversión desde adentro. En 1970 lo nombraron director ejecutivo de Wellington. Y en 1974, después de una decisión estratégica que salió mal, fue despedido. Ese despido fue el momento que lo cambió todo. En lugar de buscar trabajo en otra firma, Bogle tomó la humillación del despido y la convirtió en combustible para construir algo completamente nuevo. Algo que Wellington y el resto de Wall Street consideraban imposible o irrelevante. En 1974 fundó Vanguard. Y en 1976 lanzó el primer fondo indexado disponible para el público general en la historia. El tiempo es tu amigo, el impulso es tu enemigo. Jack Bogle. Cuando Bogle lanzó el primer fondo indexado para el público general en 1976, Wall Street se burló de él. Lo llamaron la locura de Bogle. Argumentaron que un fondo que simplemente replicaba al mercado sin ninguna gestión activa era una mediocridad intencional. Los inversores querían gestores brillantes que superaran al mercado, no un instrumento que se conformara con ser promedio. Bogle respondió con datos. Y con paciencia. Su argumento era simple y matemáticamente irrefutable. Si el mercado en conjunto genera un retorno X, la suma de todos los inversores activos también debe generar X antes de costos. Pero después de costos, la suma de todos los inversores activos genera X menos las comisiones que pagan. Por lo tanto, en promedio, los inversores activos siempre rendirán menos que el mercado por el monto exacto de sus comisiones. No todos los inversores activos pierden. Algunos superan consistentemente al mercado, pero la mayoría no puede. Y el problema es que no sabes de antemano cuáles están en la minoría ganadora. El fondo indexado de Bogle ofrecía algo diferente: certeza de obtener el retorno del mercado, menos una comisión mínima. No la promesa de superarlo. La certeza de igualarlo a un costo casi nulo. Esa propuesta,
que en 1976 parecía mediocre, resultó ser extraordinaria. Porque mientras los fondos activos cobraban el 1%, el 2% o más, el fondo de Bogle cobraba el 0,04%. En el largo plazo, esa diferencia de costos producía diferencias de retorno que hacían al fondo indexado superior a la inmensa mayoría de los fondos activos. Lo que Bogle hizo accesible antes de Vanguard, invertir en un portafolio diversificado, requería capital significativo. Comprar acciones de 500 empresas directamente era imposible para el inversor promedio. El fondo indexado de Bogle democratizó eso. Con una sola participación en el fondo, cualquier persona obtenía exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, sin necesidad de capital enorme, sin necesidad de seleccionar acciones, sin necesidad de ser experto. Bogle esencialmente dijo: la puerta de la inversión no debería tener un mínimo de entrada alto. Debería estar abierta para cualquiera que tenga, aunque sea un poco de dinero para empezar. Y esa filosofía, la de comenzar con lo que hay en lugar de esperar a tener suficiente, es la lección más importante que dejó para el inversor individual. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete al canal. La pregunta que más paraliza a las personas cuando piensan en invertir es ¿cuánto dinero necesitan para empezar? Y la respuesta en 2024 es más accesible que en cualquier otro momento de la historia. Lo que Bogle hizo posible: ETFs desde fracciones de acción. El legado más directo de Bogle para el inversor latinoamericano de hoy son los ETFs de bajo costo, que replican el S&P 500. El más famoso, VO o de Vanguard, cuesta alrededor de $500 por acción. Pero varios brokers internacionales permiten comprar fracciones de acciones desde $1. Eso significa que con $10 puedes tener exposición a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Con $50 tienes un portafolio diversificado globalmente. Con $100 mensuales, consistentes durante 20 años, a un retorno histórico promedio del S&P 500 de alrededor del 10% anual, tendrías aproximadamente 70 millones de pesos colombianos o su equivalente en tu moneda local. No porque seas un genio de las finanzas, porque empezaste y porque mantuviste la consistencia. Opciones accesibles en Latinoamérica desde hoy. Para quien no puede o no quiere abrir una cuenta en un broker internacional, existen opciones locales con montos mínimos muy accesibles. En Colombia, los CDTs de algunas entidades financieras permiten invertir desde 100.000 pesos. Los fondos de inversión colectiva, en algunas fiduciarias, aceptan montos desde 50.000 pesos. Las cuentas de ahorro con rentabilidad de neobancos pueden empezar desde cualquier monto. En México, CETES Directo, el programa de inversión directo del gobierno mexicano, permite invertir desde 100 pesos, menos de $6, en instrumentos de deuda gubernamental con rendimientos superiores a los de las cuentas de ahorro tradicionales. En Brasil, el Tesouro Direto, el equivalente brasileño, acepta inversiones desde $30, menos de $6, con la misma seguridad de un instrumento gubernamental. En Argentina, en el contexto de alta inflación, los fondos comunes de inversión de Money Market permiten empezar con montos equivalentes a unos pocos dólares y generan rendimientos que compensan parcialmente la inflación. El patrón es el mismo en todos los países. El mínimo para empezar es mucho más bajo de lo que la mayoría de las personas cree. El obstáculo real no es el dinero, es la decisión de empezar. El costo real de esperar Bogle pasó décadas enseñando un concepto que pocos internalizan realmente. El costo de esperar para empezar a invertir no es la ganancia que dejas de hacer. Es la ganancia sobre la ganancia que nunca existirá. Si inviertes $100 mensuales a partir de los 25 años durante 40 años con un retorno del 8% anual, más terminas con aproximadamente $351.000. Si esperas hasta los 35 años y haces lo mismo durante 30 años, terminas con aproximadamente $150.000. 10 años de espera no cuestan $12.000 de aportaciones no realizadas. Cuestan más de $200.000 de interés compuesto que nunca se generó.
Ese es el verdadero costo de decir que todavía no tengo suficiente para empezar. Jack Bogle murió en enero de 2019, a los 89 años. En sus últimas entrevistas, cuando le preguntaban cuál era el consejo más importante que podía dar a un inversor joven, siempre respondía lo mismo. Empieza, con lo que tengas. Hoy. No cuando tengas más dinero. No cuando el mercado esté en el momento correcto. No cuando entiendas todo perfectamente. Hoy. Con lo que hay. Hay porque el tiempo en el mercado siempre supera al tiempo, esperando el momento perfecto para entrar. Y cada día que pasa sin invertir es un día de interés compuesto que nunca volverá. Bogle empezó con $58 semanales en 1951. Tú puedes empezar con $10, con 50.000 pesos, con 100 reales. El monto no determina el resultado. La consistencia en el tiempo sí. Tu tarea concreta para esta semana tiene dos partes. Primera, investiga una sola opción de inversión accesible en tu país. Solo una. Su monto mínimo, su instrumento, su rendimiento esperado. No para invertir mañana necesariamente. Para saber que existe y que está disponible para ti. Segunda, calcula cuánto tendrías en 20 años si invirtieras el equivalente a una sola salida a cenar al mes, de manera consistente, en un instrumento que rente el 8% anual. Hay calculadoras gratuitas en línea que hacen ese cálculo en 30 segundos. El número puede cambiar tu perspectiva completamente. Bogle demostró que no necesitas mucho para empezar. Necesitas empezar. Si este video te aportó algo, cuéntame en los comentarios cuánto es el mínimo de inversión que encontraste disponible en tu país. Ese dato puede ayudar a alguien más en la misma situación. Nos vemos en el próximo video en Arquitectos del Dinero.